Buenas tardes, doctora. A mí me corresponde desarrollar la parte de la inspección, pero antes de comenzar me gustaría mencionar un dato muy importante y es que todas las mujeres entre 20 y 39 años de edad deben someterse a un examen clínico de los senos por parte de un profesional de la salud como parte de la revisión periódica de su salud al menos una vez cada 3 años. Y a partir de los 40 años todas las mujeres deben someterse a un examen clínico de los senos por parte de un profesional de la salud todos los años. ¿Por qué? Porque el riesgo de cáncer de mama aumenta. Ahora bien, antes de mencionar sobre los datos que se recogen en la inspección, me gustaría mencionar algunos aspectos importantes en la preparación de la paciente y la colocación de la misma. Ahora bien, en cuanto a la preparación, tenemos que primero hay que verificar que la paciente se encuentre en un sitio con privacidad durante el examen y mantener las mamas cubiertas, excepto durante la exploración. Luego hay que explicarle a la paciente los pasos del procedimiento antes de iniciar y por último debemos de verificar el conocimiento y la experiencia previa de la paciente en el autoexamen de mamas, ya que la exploración que se realiza puede servir como una demostración de la forma adecuada en que se practica dicho examen. Luego, en cuanto a la colocación de la paciente, tenemos que debe encontrarse sentada en una mesa o en un canapé de exploración descubierta hasta la cintura. Luego, en la inspección tenemos que esta se realiza sentada y en esta vamos a valorar primero lo que es el tamaño, la forma y la simetría. En cuanto a la forma, tenemos que la forma de la mama es muy variable, de tal modo que estas pueden ser cónicas, convexas o péndulas. En cuanto a la simetría, tenemos que estas son bilateralmente simétricas o casi, aunque suele haber una mama suele ser ligeramente más grande que la otra, por lo común la izquierda que la derecha. También en cuanto al tamaño tenemos que este puede encontrarse aumentado en las pacientes con obesidad. Luego tenemos que en el examen, en la inspección vamos a observar también lo que es la presión, pueden ver si hay masas, si hay retracciones o hay aplanamiento. ¿Por qué? Porque la retracción puede deberse a la contracción de un tejido fibrótico como por ejemplo en el carcinoma. Luego vamos a observar la piel. Tenemos que la piel es similar a la del abdomen, debe ser lisa. Vamos a observar también lo que es la areola. La areola es esa área hiperpigmentada que se observa que rodea el pezón, cuyo color varía de rosa a pardo y cuyo tamaño es muy variable también. Ahora bien, en cuanto a la areola, tenemos que esta debe ser redonda o ovalada y ambas son bilateralmente simétricas o casi. Ahora bien, tenemos que pueden haber cambios de pigmentación de la areola que no necesariamente son patológicos. Por ejemplo, en las mujeres de piel clara puede haber un cambio a una coloración parda, como la que se observa en el primer embarazo y mantener esa tonalidad después. Ahora bien, tenemos que las glándulas sebáceas alrededor de la aureola, tenemos que estas se ven como pequeñas prominencias redondeadas. Estas glándulas sebáceas son las que conocemos como tubérculos de Montgomery, los cuales constituyen un hallazgo habitual siempre que estas no tengan sensibilidad dolorosa y no sean supurativas. Ahora bien, tenemos que la inflamación de las glándulas sebáceas puede provocar la aparición de quistes de retención, los cuales tienen sensibilidad dolorosa y son supurativos. Y siendo acuciosos los vamos a observar en la inspección. Luego tenemos que también se puede encontrar algunos que otros folículos pilosos alrededor de la areola. Luego también vamos a observar lo que es el pezón. Ahora bien, tenemos que el pezón, podemos ver que es redondo, es pigmentado, no tiene vello, es decir, sin vello, y también de igual tamaño, es decir, a ambos lados tienen el mismo tamaño. Tenemos que tiene su superficie contorneada, lo que le da el aspecto rugoso, pero no se deben observar en él ni grietas ni costras. Tenemos que en cuanto a su tamaño, tenemos que puede variar entre las mujeres y vamos a observar en el pezón, vamos a observar si está invertido, si hay ulceración, si hay secreción o si hay exudados. Ahora bien, en caso de que mayormente la mayoría de los pezones están invertidos y ocasionalmente se encuentran invertidos ambos. Ahora bien, si encontramos un pezón invertido, se le pregunta a la paciente si este es un rasgo permanente. ¿Por qué? Porque la inversión unilateral de un pezón previamente invertido puede ser un indicio de alguna neoplasia maligna. Ahora bien, tenemos que en cuanto a la valoración del pezón, tenemos que recurrimos a la mnemotecnia de la 5D. ¿Cuál es esta? Sería descarga, depresión, decoloración, cambio dermatológico y desviación.
Ahora bien, podemos encontrar un pezón evertido puede verse a una retracción. Ahora bien, tenemos que la retracción se va a apreciar como una depresión o un aplanamiento en el pezón, lo cual indica un efecto de tracción por parte de un tejido inflamatorio o neoplásico. También tenemos que el tejido fibrótico de un carcinoma puede provocar modificaciones en el eje del pezón, causando una desviación en dirección contraria al que se encuentra normal. Luego vamos a observar también en las mamas lo que es un patrón vascular. Tenemos que en las mujeres de piel clara se observan patrones verticales y horizontales, que por lo común son simétricos. Ahora bien, tenemos que en las embarazadas y lactantes este patrón se encuentra aumentado y se le denomina red de Haya. Ahora bien, ¿pero qué no es normal? No es normal patrones focales o unilaterales. ¿Por qué? Porque un patrón vascular unilateral puede deberse a una dilatación de las venas superficiales como consecuencia de un flujo sanguíneo que está irrigando una neoplasia maligna, por lo que hay que someterlo a ulteriores estudios. Vamos a ver también lo que es la inspección, lo que son los cambios de coloración, vamos a ver si hay eritema, vamos a ver si hay hiper o hipopigmentación y vamos a ver también los nevos. ¿Qué son los nevos? Los nevos son lesiones benignas formadas por un grupo de melanocitos, son los que conocemos como lunares. Ahora bien, en los cambios de coloración, por ejemplo, un aspecto anaranjado en los senos puede indicar, se asocia a un edema de las mamas, el cual está provocado por la obstrucción del drenaje linfático, como en un carcinoma inflamatorio o avanzado. Tenemos que en este caso se va a observar la piel de un aspecto grueso, se observan más grandes los poros y también se encuentran más prominentes las marcas cutáneas. Vamos a observar también en la inspección edema en la piel de las mamas y por último vamos a realizar maniobras que tiren de los ligamentos suspensorios, también conocidos como ligamentos de Cooper, los cuales pueden poner en evidencia retracciones. Ahora bien, tenemos que si al realizar esta maniobra el pezón de desvía apuntará hacia la lesión. Ahora bien, ¿cuáles son estas maniobras? Primero se le pide a la paciente que eleve los brazos por encima de la cabeza. Tenemos que esta maniobra lo que va a hacer es que va a provocar una elevación simétrica de ambas mamas. Ahora bien, tenemos que esta posición lo que hace es que aumenta la tensión de los ligamentos de Cooper, acentúa las posibles depresiones y también pone de manifiesto las posibles variaciones en el contorno y la simetría de las mamas. Luego, la otra maniobra consiste en la contracción del músculo pectoral. Ahora bien, la paciente lo que hace es que ejerce presión con sus manos contra sus caderas o empuña ambas manos haciendo presión. Ahora bien, esta posición provoca la contracción del músculo pectoral, lo que va a poner de manifiesto posibles desviaciones en cuanto al contorno y la simetría. Y la última maniobra se realiza si las mamas son péndulas y se le pide a la paciente que se incline para hacer una demostración se le pide a la paciente que se incline hacia adelante, el médico le ayuda sosteniendo de las manos. Ahora bien, tenemos que esta posición tenemos que es de bastante utilidad para detectar variaciones en el contorno y la simetría en las mujeres que tienen las mamas grandes, ya que estas quedan colgando de la pared torácica. Ahora bien, en cualquiera de estas tres posiciones tenemos que las mamas deben ser bilateralmente simétricas y los contornos deben ser normales. No se deben observar ni depresiones ni retracciones. Esto ha sido todo por mi participación. Gracias. Ahora vamos a realizar lo que es la técnica de la palpación de la mama. Entonces, la técnica se puede realizar con la paciente tanto en posición sentada como en posición supina, es decir, acostada. Debemos de recordar de que la glándula mamaria suele sufrir cambios cíclicos en su forma y en su consistencia. Entonces, en la adolescencia esta se encuentra tersa y homogénea, en donde tersa significa que no tiene arrugas. Antes de la menstruación las mamas se congestionan y estas suelen estar más lobuladas y más sensibles. Y también suelen sufrir cambios durante el embarazo y en el puerperio, es decir, en el posparto. Entonces, al palpar la mama debemos de valorar lo que son su consistencia y su elasticidad, recordando de que la glándula mamaria normal tiene una consistencia granular y aterronada debido a la configuración de sus lóbulos. En este caso, la paciente se va a encontrar en una posición supina, es decir, acostada. Entonces, a no ser de que las mamas sean pequeñas,
debemos de colocar una almohada debajo del hombro de la paciente del lado que se va a explorar. O bien la paciente también puede colocar su brazo ipsilateral debajo de su espalda, levantándole ligeramente para que así lo que es el tejido mamario se distribuya más uniformemente sobre el tórax y se palpe mejor los nódulos en caso de que estos se encuentren. Entonces, la palpación se va a realizar con lo que es el dedo índice, el dedo medio y el dedo anular, aunque muchos métodos son utilizados y cualquiera es aceptable, siempre y cuando se palpe la mama en su totalidad. Entonces, en este caso vamos a realizar lo que son movimientos en espiral, movimientos concéntricos, movimientos verticales y movimientos en estrella. El movimiento en espiral se va a iniciar desde la periferia con movimientos concéntricos hasta el pezón o viceversa. Y viceversa sería desde el pezón hacia la periferia. Ahora, los movimientos concéntricos van a comenzar desde la periferia, completando lo que son movimientos circulares de 360 grados. Al completar el círculo vamos a hacer un círculo más interno con el mismo movimiento de 360 grados hasta llegar al pezón. Ahora, los movimientos verticales van a iniciar desde la periferia hasta el pezón en movimientos en líneas verticales. Y por último, los movimientos en estrella son movimientos desde la periferia, similar a unos movimientos verticales, solo que haciendo un movimiento rotatorio de 360 grados. Ahora, en el caso de que sean unas mamas péndulas, vamos a colocar una mano entre la mama y entre la pared torácica, efectuando la palpación suavemente entre ambas manos del examinador. Independientemente del método de palpación que se emplee, no debemos de olvidar palpar lo que es el tejido mamario situado debajo del pezón. Entonces, vamos a inclinar la mano de un lado a otro para sentir el desplazamiento del disco del tejido glandular. También debemos de palpar lo que es la areola, su periferia y la cola de Spence. Ahora, en la presencia de nódulos, si la paciente nos indica de que tiene un nódulo, vamos a palpar primero lo que es la mama opuesta, para así emplearla como referencia. En el caso de que encontremos un nódulo, los aspectos que vamos a valorar son su localización, dividiendo a la mama en cuadrantes, también su tamaño, su forma, su consistencia, los límites, la movilidad y la presencia del dolor. Ahora, en la palpación del pezón vamos a comprimir con suavidad el pezón y la areola entre los dedos índice y pulgar, tratando de obtener alguna secreción. Entonces, en el caso de observar una secreción, vamos a observar su color, el cual puede ser lechoso, amarillento, purulento o sanguinolento. Recordando de que es normal que la estimulación táctil de la exploración provoque alguna erección transitoria del pezón y arrugas en la areola. Tenga un cordial saludo, doctora y compañeros que presenciarán el video. Voy a desarrollar la parte de examen físico de axila. Y como primer paso nosotros tenemos que hacer lo que es una inspección visual, verificando de que no encontrar edemas, cambios de coloración en la piel
o en la región de la axila, y cualquier otra anormalidad cutánea o a la palpación, que nosotros ya la vamos a identificar posteriormente. De preferencia, cuando nosotros realizamos el examen físico, tendremos que usar un guante en la mano, con la que vamos a realizar el examen físico. Tomaremos la mano del paciente, la mano izquierda del paciente con nuestra mano izquierda del examinador, y posteriormente lo vamos a levantar, es decir, en una posición de abducción. Esto para relajar los músculos, y nosotros colocaremos nuestros dedos posteriores a los músculos pectorales y vamos a ejercer una presión hacia la axila en dirección medial, y vamos a deslizar para buscar y palpar lo que son los ganglios centrales. Posteriormente vamos a realizar la palpación del músculo pectoral a una región posterior e inferior para palpar los ganglios pectorales. Posterior a eso vamos a palpar lo que es la línea axilar posterior, y lo realizaremos de la siguiente manera. Esto para palpar lo que son los ganglios subescapulares, y de la misma manera vamos a palpar lo que es el húmero para buscar lo que son los ganglios laterales a la axila. Y posterior a esto vamos a realizar por último, para finalizar el examen físico de axila, la palpación en la región supra e infraclavicular para buscar lo que son los ganglios que se encuentran en esta región. Una vez finalizado con el examen físico de un lado de la axila, vamos a continuar con el siguiente lado para completar lo que es el examen físico. Ponemos el brazo en posición de abducción, colocamos nuestros dedos posteriores a los músculos pectorales, ejercemos presión en dirección medial, luego deslizamos los dedos para buscar lo que son los ganglios centrales, luego vamos a buscar los ganglios posteriores a los músculos pectorales inferiores. Luego, en la línea axilar posterior, vamos a buscar lo que son los ganglios subescapulares, de esta manera, y luego solo giramos el brazo para palpar lo que es el húmero y buscar lo que son los ganglios laterales. Y ya por último, vamos a realizar de nuevo lo que es la palpación de la región supraclavicular e infraclavicular para buscar lo que son los ganglios que ahí se localizan. Y ya realizando todos estos pasos, ya habremos finalizado lo que es el examen físico de axila. Y esta ha sido mi participación. Gracias. Tengan todos muy buenas noches, mi nombre es Catherine Vanessa Valladares Salmerón, y en esta ocasión voy a explicar lo que es la técnica del autoexamen de mama. Vamos a decir que según lo que es la Sociedad Americana del Cáncer, el 90% de lo que son los cánceres y otros tipos de anomalías, por ejemplo, secreciones anómalas que pueda tener la mama, por ejemplo, malformaciones o tumefacciones, las podemos identificar con esta técnica, con la técnica del autoexamen de mama. Vamos a decir que esta técnica no solo se realiza en las mujeres, también esta se utiliza en los hombres y ayuda pues igualmente para poder estimar cómo es que está la mama de los hombres al igual que el de las mujeres. Y a continuación pues voy a explicar lo que son cada uno de los pasos que debemos de seguir para realizar esta técnica de una forma correcta y sistemática. Vamos a decir que la inspección de las mamas, para realizarla utilizaríamos lo que son 4 posiciones diferentes.
y las voy a ir explicando por medio de lo que son imágenes para poder entenderlas de una mejor manera, ya que con la utilización de este maniquí pues no las vamos a poder comprender, ¿verdad? Primeramente tendríamos lo que es colocar las manos hacia los lados, como podemos visualizar en la imagen. La segunda sería llevar las manos hacia lo que es la cabeza, ambas manos hacia la cabeza. Y la tercera sería colocar las manos a nivel de lo que es la cadera y realizar presión, haciendo presión. Luego el paciente se inclinaría hacia adelante y se apoyaría en lo que es una silla o por ejemplo un escritorio. Vamos a decir que lo que es la palpación de las mamas, esta se incluiría, y es muy importante, lo que es la areola y también la expresión de lo que es el pezón, que podemos más o menos ubicarlo por acá, en busca de lo que son secreciones. Vamos a decir que todas las anomalías que podamos encontrar al realizar esta técnica deben de validarse por un profesional de la salud, con el fin de que se dictamine lo que es la realización de diferentes exámenes periódicos, por ejemplo, las mamografías. Vamos a decir que también este examen, como anteriormente les había explicado, debe de realizarse tanto en hombres como en mujeres. Y ¿por qué? Porque también podemos verificar en los hombres diferentes anomalías, ¿verdad? Como cultura general siempre se ha tenido la creencia de que solo se debe de realizar en lo que son las mujeres, pero no es así. Debe de realizarse también en hombres. Vamos a decir que en las mujeres pues deben de realizarse lo que son las mamografías, y estas como recomendación se deberían de iniciar a lo que son los 35 años de edad, y entre los 35 y 40 años de edad. Una mamografía debe de ser cada 2 años cuando la persona o la mujer, mejor dicho, tiene de 40 a 49 años, y la mamografía debe realizarse de forma anual cuando ésta ya ha alcanzado una edad de los 50 años. Luego tendríamos lo que es la palpación de la axila en posición supina. Vamos a decir que este tipo de palpación se realiza y es la más recomendable para aquellas pacientes que tienen un tamaño considerable en lo que es las mamas, ¿verdad? Y esta se debe de hacer preferiblemente frente a un espejo para detectar lo que son la presencia de contornos inusuales en lo que son las mamas, o cambios en lo que es la apariencia de la piel, cambios que podemos evidenciar como en los que son presentados en la siguiente imagen. Estos cambios podrían ser arrugas, hundimientos o depresiones, incluso lo que son retracciones del pezón. Vamos a decir que una de las recomendaciones que se darían para lo que es la realización de esta técnica del autoexamen de mama es realizarla bajo la ducha, que esta puede ser de pie o sentada en la bañera, porque esto va a generar va a haber una mayor humedad, y esta humedad lo que me va a generar va a ser que nuestra mano se mueva fácilmente sobre la mama, o podemos utilizar lo que es el jabón de baño, ¿verdad? Vamos a decir que para esta técnica utilizaríamos lo que es la mano derecha para examinar la mano izquierda, mientras se elevaría lo que es el brazo izquierdo sobre la cabeza para exponer una cantidad más grande de lo que es el tejido mamario. Esta técnica se realizaría de la siguiente manera utilizando lo que es el jabón de baño. Vamos a decir que al utilizar nuestras manos y también el jabón de baño, como en esta ocasión, vamos a realizar lo que son diferentes movimientos. Estos movimientos pueden ser circulares y deben de ser en diferentes direcciones, ¿verdad? Tratando de abarcar todo lo que es el tejido mamario para poder realizar una excelente inspección de las mamas. Vamos a iniciar desde lo que es la cola de la mama, que es más o menos por acá, conocida como lo que es el espejo, hasta lo que es el pezón. Y también pues sería de la misma forma utilizando nuestras manos. También hasta lo que es el pezón. Vamos a decir que esta técnica en el hombre pues lleva el mismo orden, ¿verdad? Que la que se realiza en la mujer. Y te debe palpar lo que es el pezón, buscar lo que son pequeños bordes en lo que es el tejido mamario de la mama del hombre, y debemos de palpar lo que es la axila
y generar lo que es la inspección de la misma. Bueno, esta sería toda mi participación. Muchas gracias. Hola, buen día, mi nombre es Cristian Díticas Hernández. Les hablaré acerca del procedimiento de cómo aplicar las técnicas básicas del examen de abdomen. Tenemos a un paciente con el área descubierta. Lo acostamos en una posición cómoda con 2 almohadas en su cabeza y en los pies. Cubrimos con una sábana el área genital para mantener la comodidad del paciente y mantener la accesibilidad al médico, teniendo en cuenta que al paciente lo vamos a examinar acostado, de pie, sentado hacia un lado y hacia el otro. Recordemos que el examen físico del abdomen debemos de tomarlo en una posición de cúbito supino, o sea, boca arriba. Debemos también crear un ambiente cálido, de confianza, que el paciente se sienta cómodo, porque recordemos que un ambiente no agradable no nos va a ayudar en el examen físico. En el abdomen, para no alterar ciertos sonidos, vamos a seguir un orden, que primero sería la inspección. Lo vamos a inspeccionar de arriba hacia abajo, de un lado hacia el otro. Luego seguiremos con el segundo paso, que sería la auscultación. En la auscultación veremos ruidos graves y agudos. El tercer paso sería la percusión. Y por último, el cuarto paso sería la palpación. Vamos a palpar los órganos abdominales. En el examen físico de abdomen emplearemos varias técnicas que son para órganos específicos. Entre ellas tenemos la de puño percusión. También tenemos la técnica de puño percusión renal. Le decimos al paciente que se levante y en una posición sentado haremos la maniobra. La técnica del rebote. Le pediremos al paciente que se acueste en una posición de cúbito supino. Haremos la técnica de rebote. La técnica de rebote, inclinaremos nuestros dedos de una forma lenta y el paciente sentirá dolor en la fosa ilíaca derecha. Vamos con la técnica de Barr-Burray o el rebote localizado en la fosa ilíaca derecha. Le pedimos al paciente que cuando hagamos esta técnica, él levantará el miembro inferior derecho. Levanta la mano. Dobla la rodilla. Ya. Seguir precauciones generales en el paciente. Siempre vamos a respetar el pudor del paciente. Debemos tener una buena iluminación, un ambiente cálido. Debemos explicarle al paciente la maniobra que vamos a realizar, cómo lo vamos a hacer. También debemos, si usamos instrumentos, debemos de calentarlos. También debemos estar atentos a las preguntas del paciente y contestarle. Realizaremos las técnicas básicas del abdomen, comenzando primeramente con la inspección. En la inspección debemos tener una luz adecuada. Vamos a seguir un patrón. Vamos a inspeccionar al paciente de arriba hacia abajo, de un lado hacia el otro. También existen varias posiciones para lo que es examinar al paciente. En este caso lo examinaremos en posición de cúbito supino, que es boca arriba.
Luego examinaremos al paciente en decúbito prono, de boca hacia abajo. Luego le pediremos al paciente que esté en una posición lateral, lateral izquierdo y lateral derecho. Luego al lateral derecho. Es importante recalcar que siempre le cubriremos el área genital del paciente con una sábana para mantener siempre su pudor. Luego existen diferentes posiciones también anatómicas. Le pediremos al paciente que se ponga en la posición Sims. Y lo inspeccionaremos. Luego le pediremos al paciente que se ponga en posición Fowler. Sentado. Es la posición Fowler. Luego está la posición semi-Fowler. Etcétera. Como recomendación a este examen, debemos recalcar que el paciente no debe tener su vejiga llena. Buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es Minio Dirso Lozano Ayala y me toca lo que es realizar la técnica de percusión en un examen abdominal. Primero vamos a tener en cuenta aquellas precauciones específicas. Una de ellas, pues, que al realizar esta técnica siempre se iniciará en el sitio más alejado del dolor. Segundo punto, pues frotarse las manos, esto pues para mantener una temperatura adecuada y no incomodar al paciente. Tercer punto, siempre mantener una actitud cordial hacia el paciente, esto pues para no generarle estrés y distraerle del procedimiento para observar sus reacciones. Y como cuarto punto, pues seguir un orden predeterminado a la hora de aplicar esta técnica. Hay que saber que la utilidad de esta técnica de percusión nos puede demostrar lo que son los signos peritoneales, ya que el simple toque a la hora de percutir nos puede generar lo que es un signo de rebote. No obstante, en ciertas ocasiones, como en la citis, pues el papel de la percusión pues, puede tener un papel limitado. En condiciones normales, fundamentalmente hay dos variedades de ruidos percutorios. Uno de ellos es el timpánico, lo cual pues, es causado por los gases en aquellas vísceras huecas que se pueden encontrar o se encuentran en la región superior del abdomen. También tenemos lo que es, lo podemos encontrar en la parte inferior de la cara anterior del hemitórax izquierdo, que se le conoce como burbuja gástrica. Y el otro ruido percutorio que tenemos es el mate, que esto puede ser resultado de la percusión en aquellas vísceras sólidas. Ejemplo de ello es el hígado y el vaso, en aquellos tumores sólidos y líquidos como son los quistes, y en aquellas concentraciones que son pues, líquidos intraperitoneales, como lo es la citis. En términos generales, el sonido va a diferir de acuerdo al sitio en el que se percute. Y pues esta técnica se va a aplicar sistemáticamente después de haberse realizado la auscultación. Siguiendo con el procedimiento de la percusión, el paciente tiene que estar en una posición de cúbito dorsal o boca arriba. Inicialmente comenzaremos a nivel del hemitórax inferior izquierdo. Lateralmente hacia abajo vamos a encontrar lo que es el espacio de Traube.
Este espacio de trago está delimitado por dentro por la línea paraesternal izquierda, por arriba está por el quinto espacio intercostal y por fuera está delimitado por la línea de la cara anterior de la axilar. Por debajo está delimitado por el borde costal. En este espacio encontraremos lo que es el sonido timpánico. Este sonido timpánico corresponderá a órgano hueco que se encuentra ahí, lo cual corresponde que es el estómago. Si en este espacio de trago encontramos lo que es un sonido de matidez, esto significaría que hay un crecimiento normal en lo que es el órgano como el vaso o el riñón. Y con la percusión, haremos la percusión en el lado derecho a nivel del séptimo espacio intercostal, lo cual pues marcará el límite superior, una matidez hepática, y bajaremos hacia abajo hasta encontrar lo que es un sonido timpánico, que esto corresponderá al límite inferior del hígado. Luego seguiremos con una percusión sobre toda la área del abdomen, comenzando por el epigastrio y finalizando en la región del pubis. Hay que prestar mucha atención y es de muy importancia a la hora de percutir, solo si se hubiera palmado y se hubiera encontrado una masa, ya que al percutir podríamos diferenciar si es sólida o es líquida. Luego, siguiendo con la técnica de puño percusión, utilizaremos lo que es la superficie palmar de la mano izquierda y la colocaremos sobre la parrilla costal inferior derecha. Golpearemos sobre la mano izquierda con la cara externa de la mano derecha y notaremos las expresiones del paciente. Luego pues recordar que aplicaremos la misma técnica pero en la parrilla costal inferior izquierda y solicitaremos al paciente que compare ambas percusiones. Luego seguiremos con lo que es la técnica de palpación, lo cual es la cuarta técnica del examen abdominal y es con la que usualmente más información tendremos. Como se describió al principio, la de las 4 técnicas básicas, en técnicas especiales para órganos específicos, pues es en esta donde hay más variantes. Antes de emplear esta técnica, siempre se deberá proceder a tener en cuenta ciertas precauciones específicas, como lo es a la hora de utilizar esta técnica, pues se debe iniciar siempre en el sitio más alejado, siempre recordar, siempre mantener el orden, incluso utilizando técnicas especializadas, siempre mantener las manos tibias, la musculatura abdominal debe estar relajada, evitar hacer movimientos rígidos e innecesarios. También que el paciente pues, no tenga la vejiga llena. Siempre distraer al paciente haciéndole preguntas no relacionadas con la enfermedad y valorar siempre la información observando las reacciones y expresiones en el rostro del paciente. También si el paciente presenta cosquilleo, pues se colocará las manos del paciente abajo de la del examinador. Se empleará la técnica de palpación unas cuantas veces y pues el paciente no podrá sentir el cosquilleo con sus propias manos. Y por último, pues siempre recordar
pedirle al paciente que señale el sitio del dolor con el dedo, eso si hay presencia de dolor, y pues examinar esa área al final de la palpación con un tacto suave. Siguiendo con el procedimiento de la palpación, antes que todo delimitaremos las regiones topográficas, lo cual pues vamos a delimitar vamos a trazar dos líneas verticales en el punto medio clavicular. Luego trazamos dos líneas horizontales, uno justo por debajo del reborde costal y el otro por encima de la espina ilíaca anterior superior, lo cual vamos a tener el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio. Vamos a tener lo que es el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo y la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Para proceder con el procedimiento, para proceder con la técnica de la palpación, el paciente tiene que flexionar lo que son las rodillas. Flexiona las rodillas, por favor. Luego de esto, pues los brazos deben estar colocados a ambos lados y pueden estar también sobre el pecho, pero no tienen que estar ni encima ni por debajo de la cabeza, ya que esto podría tirar de la piel y provocaría que la palpación fuese difícil. Siguiendo con la técnica, pues se inicia pues con una palpación superficial, colocando la mano descansando sobre la pared abdominal. Se flexiona los dedos con movimiento leve y se hace la palpación al sentido por cada cuadrante al sentido del reloj. Hay que tener en cuenta que a la hora de trasladarse de una área a otra hay que deslizarse 1 o 2 pulgadas evitando levantar la mano, esto pues para evitar o no provocar lo que es una resistencia muscular. Si el paciente señala una área de dolor abdominal, pues se iniciará del sitio más alejado y se acercará gradualmente. En una resistencia muscular es muy útil utilizar la palpación superficial, ya que esta podría localizarla y generalizada. En una palpación profunda es bastante útil, más que todo en delinear órganos y masas abdominales. Se palpa, usando pues la superficie palmar de los dedos, se palmará sobre las regiones topográficas, las 9 regiones topográficas o los 9 cuadrantes. Y si en dado caso que el paciente fuese difícil realizar la palpación profunda, se deberá, más que todo por obesidad del paciente o se encuentra una resistencia muscular, se deberá proceder a una palpación bimanual, lo cual pues se colocará la mano sobre encima de otro y comenzaremos pues a palmar, siempre ejerciendo la presión sobre la mano dominante y enfocar nuestro sentido en la mano inferior. Mi nombre es Roberto Esdras y voy a continuar con la palpación a nivel abdominal. A mí me corresponde la sensibilidad y la palpación del hígado. En la sensibilidad, algunas generalidades son que la sensibilidad a nivel abdominal puede ser difusa o puede ser localizada, puede ser una sensibilidad leve o severa y una sensibilidad también acompañada de cierto grado de rigidez. Aquí es importante hacer una aclaración, que es que la mayor parte de la pared anterior del abdomen está inervada por los nervios torácicos inferiores, lo que significa que ciertas patologías a nivel
torácico pueden mostrar cierto grado de sensibilidad a nivel del abdomen, principalmente en lo que sería la parte superior del abdomen. Les voy a explicar lo que sería la sensibilidad de rebote, que al ser positiva esta sensibilidad de rebote significa que estamos ante una inflamación del peritoneo. Para hacer esta técnica del signo de rebote, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es colocar nuestra mano extendida sobre el abdomen y vamos a presionar durante 30 a 60 segundos, y en un momento en que el paciente esté descuidado vamos a levantar nuestra mano bruscamente. Al hacer esto, el paciente hará una expresión en su cara de dolor o se va a quejar directamente, y si esto sucede significa que estamos ante una sensibilidad de rebote positiva. Aquí hay que hacer una aclaración, que cuando esta sensibilidad de rebote es positiva no significa que estamos ante un proceso patológico quirúrgico necesariamente. También hay ciertos procesos patológicos abdominales no quirúrgicos que pueden ser positivos a esta sensibilidad de rebote. La palpación de vísceras abdominales específicas se hace para cada uno de los órganos que se encuentran a nivel abdominal. Es importante de que antes que pasemos a las vísceras específicas podamos buscar a través de palpación la presencia de alguna masa a nivel del abdomen. Para esto hacemos presiones en diferentes partes del abdomen para ver si encontramos algún tipo de masa. En el caso que encontremos una masa a nivel abdominal, debemos de definir las características de esta masa. Por ejemplo, la posición, la forma, el tamaño, el contorno, la consistencia, la sensibilidad, el grado de movilidad y otras características que podamos incluir. La palpación del hígado. Para hacer una correcta palpación del hígado debemos de ubicar a través del abdomen en donde está ubicado el hígado. El hígado está ubicado en lo que es el hipocondrio derecho y a nivel del epigastrio. Podemos tocar el borde hepático del hígado cuando se encuentra en su tamaño normal por debajo de lo que sería el reborde costal. Cuando el hígado se encuentra con un tamaño aumentado lo podemos tocar más abajo, más o menos por esta zona, y eso significa que estamos ante una esplenomegalia. Ya conociendo estas generalidades del hígado, vamos a realizar la palpación. Esta palpación es bimanual, lo que significa que vamos a utilizar las dos manos. Para esto vamos a colocar nuestra mano izquierda por debajo de las costillas del paciente, más o menos paralelo a las últimas costillas, y nuestra mano derecha la vamos a ubicar por adelante del eje vertical del cuerpo, paralelo al músculo recto anterior, y le vamos a pedir al paciente que haga una respiración profunda. En condición normal, aquí deberíamos de palpar lo que sería el borde hepático, y esto es lo que corresponde a la palpación de un tamaño normal. ¿Qué ocurre si a la hora de estar haciendo la palpación el borde hepático no lo logramos palpar y sentimos, digamos, que está más duro de lo normal? Significa que debemos de bajar un poco, porque probablemente el hígado esté agrandado y estemos entre una esplenomegalia. Eso sería en cuanto a la palpación hepática. Luego pasamos a lo que sería el signo de Murphy. El signo de Murphy lo vamos a realizar en la misma posición, que sería sobre el reborde costal de las costillas, y esto es un indicador de un diagnóstico de colecistitis. Y para esto vamos a palpar igualmente donde palpábamos a nivel del borde hepático. Hacemos una presión, y al ser positiva este signo, que significa que el paciente va a presentar dolor al momento de hacer la palpación, significa que la vesícula está inflamada, y al hacer contacto con la mano produce un dolor en el paciente. Buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es Suyapa Isamar Vierargueta. Esta tarde me corresponde desarrollar la palpación del vaso. Hay que hacer énfasis que el vaso no es palpable por sí solo, a menos que éste tenga una patología. Pero existen muchísimas maniobras que nos ayudan
a ser posible la palpación. Vamos a empezar la técnica de cúbito dorsal. En esta nos vamos a ubicar al lado derecho del paciente, colocando nuestra mano izquierda sobre el borde costal bajo en su lado izquierdo y con nuestra derecha hacia la línea media cerca del ombligo, pidiéndole de favor que dé una inspiración profunda. Respira profundo, haciendo presión más o menos de 2.5 centímetros de profundidad. Esta técnica nos permitirá lo que es tocar los bordes y los márgenes del vaso. En esto vamos a empezar a lo que es a calcular más o menos el tamaño y la consistencia de este. Vamos a efectuar la maniobra en la posición de cúbito medio lateral o maniobra de Nayeli, recalcando las medidas del vaso, que son 12 por 7 por 35 con un peso de 150 gramos. Vamos a girar al paciente a su lado derecho, recordándole que tiene que tener un poco flexionadas sus rodillas y sus manos relajadas. Usando las dos manos vamos a palpar su borde costal bajo. Esta técnica lo que nos hace es que nos permite que el vaso se direccione hacia el lado medial y hacia el lado bajo de lo que es el abdomen. En esa técnica se pone al paciente de cúbito dorsal y lo vamos a ubicar a lo que es a su izquierda. Esta es una técnica que se puede hacer de manera monomanual o bimanual. Hay que colocar las dos manos como en forma de cuchara y vamos a palpar su lado costal bajo. Continuaremos a la realización de la palpación de riñones. Anatómicamente, el riñón derecho es más bajo que el izquierdo. Y dentro del procedimiento decimos que la posición y la técnica para palpar los riñones es casi siempre la misma como para palpar el hígado o el vaso. Para la palpación del riñón derecho hay que sostener el flanco con la mano izquierda y colocarla detrás y debajo del borde costal derecho. Esto va a ayudar a desplazar hacia adelante el riñón derecho. En segundo lugar, hay que colocar la mano derecha debajo del borde costal derecho, con las puntas de los dedos hacia la izquierda. Como punto 3, hay que hacer presión al mismo tiempo con ambas manos y palpar durante la inspiración profunda. En algunos sujetos delgados puede palparse el polo inferior redondeado, esto a medida que se desciende durante la inspiración. Y si es palpable, hay que describir el tamaño, contorno y presencia de la hipersensibilidad. Como cuarto punto, hay que tratar de atrapar el riñón en el punto máximo de la inspiración del paciente. Y como último punto, que es que con ambas manos juntas hay que hacer el efecto ventoso en sus bordes superiores. Hay que ejercer mayor presión con la mano que está arriba y hay que pedir al paciente que detenga la respiración en el momento de la aspiración para liberar lentamente la presión de los dedos, y si se atrapa el riñón se siente cómo se desplaza hacia arriba. Para la palpación del riñón izquierdo decimos que en primer lugar es rara vez palpable y hay que colocarse a la derecha del paciente para palpar de igual manera que se hace para el vaso, pero hay que dirigir la mano derecha más hacia el flanco izquierdo. Y por último hay que tratar de atrapar el riñón izquierdo para poder realizar esta maniobra desde el lado izquierdo del paciente. Mediante la puñopercusión decimos que en la región del ángulo costovertebral es usado para evaluar la sensibilidad renal y perirrenal. El paciente debe estar sentado o de pie y el golpe debe ser de una intensidad moderada.